Buen día, nosotras somos estudiantes de la Universidad Santo Tomás de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Nuestro grupo está conformado por Karina Cristancho, Stephanie Soto, Paola Velande y quien les habla Camila González. Este video será realizado para la asignatura de Biología. Para llevar a cabo este experimento consta de 3 etapas: fermentación, filtración y destilación. En esta última etapa obtenemos el etanol. Los biocombustibles son una fuente de energía renovable que provienen de la biomasa, es decir, de materia prima agrícola u organismos vivos y sus desechos metabólicos. Tienen como finalidad generar una alternativa frente a los combustibles fósiles que generan gases efecto invernadero en la atmósfera. Biodiesel es aquel que proviene de plantas oleaginosas y grasas animales. El biogás se obtiene a partir del tratamiento de basuras y estiércol. El bioetanol se obtiene a partir de la fermentación de la biomasa rica en azúcar y almidón. Este proviene de la oxidación de la glucosa, en donde la glucólisis genera 2-ácido pirúvico. De esta manera se liberará la celulosa almacenada en la cáscara de la fruta. Lo anterior, la oxidación de la glucosa tomará la vía anaeróbica y la fermentación alcohólica. Finalmente se obtendrá el biocombustible. El trabajo de investigación tiene como fin obtener bioetanol a partir de la cáscara de plátano, de piña y de naranja, mediante un proceso de fermentación, filtración y destilación. A su vez, demostrar que el etanol es muy importante como aditivo en los combustibles para los vehículos y disminución del mismo haciendo uso de gasolina fósil. Reconocer la importancia del bioetanol para la vida cotidiana como fuente alternativa de combustibles. Biocombustibles en Colombia. Según un artículo del Espectador sobre economía en la producción de biocombustibles, un estudio del Ministerio de Minas y Energía dice que el uso de la gasolina proveniente de la quema de combustibles fósiles produce una contaminación del 100% de la atmósfera con gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el CO2. Para eximir tal contaminación que se está produciendo, este combustible se mezcla con etanol y así se reduce el 74% de la emisión de gases de efecto invernadero. Si se sustituye el diésel y el biodiesel, el aumento será máximo, llegando hasta un 83%, es decir, estas cifras son importantes debido al biocombustible que produce Colombia comparado con demás biocombustibles internacionales que tienen un buen desempeño que cumplen con la producción mínima del 40% de los gases de efecto invernadero. El Ministerio arrojó que, comparados con otros biocombustibles internacionales, los biocombustibles colombianos tienen un buen desempeño y cumplen con la reducción mínima del 40% de gases de efecto invernadero, como lo establecen varios estándares de biocombustibles. Así, la exportación de biocombustibles colombianos se puede beneficiar de los diferentes mecanismos de subsidios para el mercado internacional de biocombustibles sostenibles. Hay más de 4.000 hectáreas de plantaciones de caña de azúcar para la producción de bioetanol, en donde las más efectivas están ubicadas en el departamento de Cesar, Córdoba y Magdalena, además como la cordillera de los Andes, el Meta y Caquetá. Las plantas de Colombia operan en una alta capacidad que se podría reducir 1.8 millones de toneladas al año, que sería el 8% de las emisiones que causan los transportes públicos en el país. Con este experimento queremos demostrar una opción alterna a la producción de biocombustibles con diferentes componentes como la cáscara de plátano, la cáscara de naranja y la cáscara de piña, la cual tiene como principal característica un alto nivel de glucosa almacenada, que al ser oxidada durante el proceso de realizar dará como resultado etanol. Para llevar a cabo el experimento se requieren los siguientes materiales: cáscara de plátano, cáscara de piña, cáscara de naranja, montaje de destilación, licuadora, un embudo y colador. El experimento consta de 3 etapas: fermentación, filtración y destilación. En esta última etapa se obtiene el etanol. En primer lugar, se cortará la cáscara de plátano, de naranja y de piña en cuadros muy pequeños.
Pasaremos los pedacitos de la cáscara de plátano, de naranja y de piña a un proceso de cocción en agua en un tiempo de 15 a 20 minutos. Cuando la mezcla ya esté fría, se introduce en un recipiente y se licúa. Después del licuado se pasa al proceso de fermentación. La fermentación en la mezcla de la cáscara de plátano, de piña y de naranja se debe realizar en 8 días aproximadamente. Quinto paso, proceso de filtración. Verter las mezclas fermentadas en un colador haciendo que toda la materia orgánica de la cáscara de plátano, de piña y de naranja se quede en el colador y el líquido saliente quede en el contenedor. Sexto, proceso de destilación. El líquido filtrado se vierte en el matraz de destilación que será puesto en una plancha para que caliente el líquido filtrado hasta una temperatura de 78 grados. Esto va a hacer que la sustancia se evapore y pase por el refrigerante, haciendo que él gotee el etanol. Octavo y último punto, etanol. Después de la destilación obtuvimos el etanol y estas son las cantidades que nos salieron de cada cáscara de fruta que realizamos. Análisis de resultados. Para la producción de biocombustibles se llevó a cabo con las cáscaras de piña, naranja y plátano. Se realizó 3 fases, las cuales fueron fermentación, filtración y destilación. Con los 3 tipos de frutas se dio el mismo tiempo de fermentación, lo cual fue 7 días por máximo, para poder evaluar el nivel de etanol que éstas producían. En cáscara de plátano se evidenció que el nivel de etanol fue mayor al de las demás frutas y en el proceso de destilación fue quien más se demoró, ya que tiene el mayor contenido de glucosa. En la destilación de la cáscara de naranja y piña obtuvimos una mínima cantidad de bioetanol, mientras que con la cáscara de plátano se pudo obtener mayor cantidad de bioetanol, teniendo en cuenta que se demoró mucho más en el proceso de destilación. A su vez, la producción de bioetanol reduce las emisiones de dióxido de carbono y disminuye el impacto ambiental con la gasolina fósil.